Cristóbal. Buenos días a todas, todos, todes. Pues bienvenidos a esta primera sesión del año del Seminario de la Red de Investigaciones Audiovisuales del CIESAS. Y pues nos da mucho gusto comenzar este ciclo con una conversación que cruza varios temas que nos interesan, que nos han interesado en la historia de este seminario, que como son pues la creación audiovisual, los procesos comunitarios, el tema de la memoria y el territorio, de los cuales nos va a hablar un poco Cristóbal Jasso. Él es cineasta, investigador audiovisual y trabaja hoy en día en la Afrouniversidad, que queda ubicada en la Costa Chica, que ya nos platicará él un poco más. Bueno, él vive y trabaja en esta región, lo cual pues yo creo que también marca profundamente su manera de hacer cine, su manera de pensar el documental. Y bueno, él nos va a hablar de Marino y los auténticos, documentar la memoria para cuidar el territorio, que es un largometraje que bueno, les pasamos la liga para que pudieran verlo antes de la sesión. Y, y bueno, lo presento, voy a leer aquí su semblanza. Cristóbal Jasso es sociólogo rural de profesión. Inicia su formación audiovisual a partir del acompañamiento a comunidades de la costa de Oaxaca. Dentro de su trayectoria se conjuga la realización audiovisual, la educación popular, el acompañamiento comunitario y la investigación social, espacios desde donde ha buscado amplificar las voces de actores y procesos que en una escala local buscan transformaciones de incidencia global. En el año 2010 fue cofundador de la radio comunitaria New Can en la costa de Oaxaca, proyecto en el que participó hasta el presente año como integrante del colectivo de la radio. Asimismo, colabora en la Caravana Mesoamericana del Agua, la cual conjuga el esfuerzo de cineastas, activistas y autoridades locales por el cuidado del agua. Entre sus producciones audiovisuales destacaron el cortometraje documental Caricia, 2016, de Ambulante Más Allá, en el que participó como sonidista y editor. Datu Sabi, La Suerte del Agua, 2023, que tuvo apoyo del ECAM de Incine. Y como codirector y sonidista, Santos Vaqueros, en 2023, de Culturas Populares. Y Marino y los Auténticos, con apoyo de Foprocine y EGGM, no sé qué es. Su ópera prima, que esta es su ópera prima como director. Fue director de Ecología y Medio Ambiente de Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, entre 2022 y 2024, en donde impulsó la reglamentación y distintas iniciativas hacia el cuidado del territorio. Actualmente es profesor de la Afrouniversidad Politécnica Intercultural. Y bueno, pues entonces, muy bienvenido, Cristóbal. La dinámica es, bueno, ya te había comentado que nos platicas un poco de tu proyecto y después vendría la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Pues gracias a ustedes por invitarme, gracias Claudia pues sí, por extenderme la invitación y a todos y todas ustedes que se conectaron. Bueno, pues una vez más gracias. Este, para mí me gustó la idea de poder participar porque siento que este tipo de seminarios nos ayudan a veces a voltear a ver el trabajo que ya hicimos. A veces cuando estamos en estos procesos pues creativos o de investigación, pasan cosas que no logramos ver o observar y a veces pasa el tiempo y uno las decanta y volver a voltear a verlas pues nos sirve también pues para valorar el trabajo y también como para repensar, pues, en qué momento está uno y hacia dónde va, ¿no? Entonces, es un ejercicio de cierta manera, sistematizar las entrelíneas que quizá no son del todo claras en el documental, pero que son justo parte de una iniciativa un poco más grande, ¿no? Entonces, Marino y los auténticos, documentar la memoria para cuidar el territorio es la reflexión que hoy les propongo, les comparto. Apuntes sobre documental colaborativo. Entonces, como son tres ejes de reflexión las que siento que atraviesan este documental, una que tiene que ver el proceso comunitario en el que surge y cómo va escalando pues sí, de una escala muy local
a un plano más regional y ya en el propio proceso de producción y de lo que ha buscado ser la campaña de incidencia de este documental, algo que se ha ido a una escala mucho más grande, ¿no? Pero siempre pensando en la parte del proceso comunitario y que no ha cerrado, todavía hay como cosas que están abiertas. Y también de qué manera Marino y los Auténticos forma parte de un proceso de investigación colaborativa y bueno, me da gusto. Yo no sabía que la doctora Xochitl iba a estar aquí porque cuando estudiaba en el doctorado en desarrollo rural, ella nos fue a dar una plática justo sobre el tema de investigación de investigación cooperativa y como que eso a mí pues me hizo sentido y eso me como que siento que me ha atravesado en la forma en la cual me vinculo con los procesos, ¿no? Entonces yo aquí como propongo una especie pues de vaso comunicante en la parte de la investigación colaborativa y en la parte de cómo hacemos documental desde la parte colaborativa. Colaborativa en el sentido, por una parte, de que hacemos documental con muy pocos recursos, entonces en realidad para poder hacer documental en la forma en la que lo hacemos, pues solamente se puede hacer colaborando, pero también colaborativa en términos de cómo se va pensando la historia, el sentido, lo que buscamos, ¿no? Sobre esto quiero retomarlo más adelante. Y bueno, en todo eso, pues los sueños, ¿no? Que Marino y los Auténticos representan y condensan, ¿no? Los distintos intereses que nos movió al equipo pues producimos el documental, pero los sueños que mueve a los auténticos de la Costa Chica. Entonces, para iniciar, pues esta historia surge en este lugar, en este contexto. Como ya lo decía la doctora Claudia, pues a mí me tocó colaborar en la fundación de la radio comunitaria Ñucán en el año 2010. Yo ya venía de varios años de colaborar con procesos de radio, pues pues ahora sí que desde chavito empecé a participar en procesos de radio y después de varios años como que la vida y acabando la licenciatura me ponen en una comunidad que estaba buscando impulsar una radio comunitaria. Esto es en Santa María Jicaltepec, en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional. Y esta radio inicia transmisiones en el año de 2010 de manera formal. Entonces, como en ese entonces, y de hecho todavía sucede que en realidad no hay medios, pues ni medios oficiales, la radio pública es muy escasa, entonces había como una gran necesidad de un medio de comunicación, pues que atendiera distintas necesidades, entre ellas el tema vamos a decir, de la música local, pues para ustedes conocen la Costa Chica, hay muchos, como otras regiones del país, no es la excepción, hay mucha gente que compone desde poemas, versos, mucha gente que compone música y la escena grupera es pues muy vigorosa, ¿no? Hay mucha música que siempre se está produciendo. Entonces, una de las primeras iniciativas que lanza la radio comunitaria es que a propósito del aniversario de la radio, en donde se juntaba la fiesta patronal, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, empieza a promover el encuentro entre los pueblos Ñu Sabi y los pueblos afromexicanos. Mucho desde el tema de un encuentro de danza, encuentro de músicos tradicionales, y hablábamos de esto, ¿no? Quienes participábamos en ese momento por la hermandad entre pueblos y la defensa de nuestra cultura. Y claro, el tema de cómo surge la radio Ñucán es como algo más amplio en el cual no voy a profundizar porque me podría perder en esa historia, pero uno de los primeros grupos que se suman a este tipo de eventos, pues justo son los collanteños. Los collanteños, como grupo de música, son los músicos tradicionales de la danza de los diablos de la comunidad de Collantes en Pinotepa Nacional, de Collantes y de la Boquilla de Chicometepec, que además tienen la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo es una especie de figura que recibe fondos de la Secretaría de Cultura, bueno, recibe a veces fondos de la Secretaría de Cultura y además pues ellos como que tienen ese reconocimiento moral, ¿no? De que son quienes preservan los sones tradicionales de la danza de los diablos. Entonces, digamos que la primera participación con los collanteños, que básicamente son los protagonistas de Marino y los Auténticos, es para participar con los sones de los diablos en la fiesta del pueblo.
y para ir a echar canciones, ¿no? Así le dicen, ¿cuándo vamos a ir a echar canciones a la radio, ¿no? Entonces, como cada vez que podía, pues ellos traían sus canciones, que para quienes vieron el documental, pues verán que a partir de los instrumentos tradicionales de la música de los pueblos afromexicanos, pues ellos digamos que hacen sus composiciones y como que exploran los distintos géneros musicales de la costa, ¿no? Entonces, digamos que por varios años ellos van a participar en las actividades de la radio. Sin embargo, el proceso de la radio empieza a dar un viraje por la problemática de las constantes amenazas de ampliación de los megaproyectos, ¿no? De nuevas iniciativas por represar los ríos. El caso más representativo es la problemática en Paso de la Reina, pero bueno, son en realidad muchos proyectos de presas que están en distintas cuencas de la Costa Chica, y entonces la radio empieza a dar este viraje socioambiental y ellos también como que pues a través de la música como también empiezan a participar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, empieza Don Dago a hablar en este tipo de eventos sobre la problemática de contaminación del río de la Arena, Rolando por su propia problemática que tuvo con la vista, empieza a hablar también de la problemática de agroquímicos, y entonces como por esa parte acompañan este viraje de la radio. Sin embargo, en Marino y los Auténticos, pues en donde vamos como a dejarnos llevar es por este anhelo de dejar huella con su música, ¿no? De poder eh, profundizar o meternos en las composiciones que ellos hacen y que hablan pues de muchas cosas. Para quienes vieron la película, pues hablan desde cosas chuscas, hablan de cosas que tienen que ver con el territorio, hablan pues de cómo ellos entienden la vida, el mundo, ¿no? Y es así que en una de estas fiestas de la radio, al acabar, Marino me empieza a platicar que pues él compuso más de 46 canciones, que él pues no sabe leer, no sabe escribir, que se les están olvidando las canciones. Y pues de cierta manera Marino refleja también a los otros músicos porque todos ellos son compositores y muchas de esas canciones no han sido grabadas. Hay algunas que sí han sido grabadas, eso no lo mencionamos en la película, pero las composiciones de su juventud no fueron grabadas. Entonces digamos que pues ya yo diría con toda una generación de personas que, algunas originarias de pueblos originarios, valga la redundancia, otras personas que colaboramos con este tipo de procesos, pues ya veníamos explorando el audiovisual, porque a fin y a cabo el tema del audiovisual, pues son varias décadas, ¿verdad? Que los pueblos originarios se lo apropian para hacerlo parte de sus procesos de lucha. Entonces, bueno, empezamos a explorar el auténtico de la costa, que así se llamó primero. Digamos que el auténtico de la costa surge a la par que otro documental que se llama Andá tu Sabi, la suerte del agua, que justo ahonda en la problemática ambiental de la misma región, pero que en el auténtico de la costa pues no lo situamos. Pero para mí es importante colocarlo porque de cierta manera es parte del mismo proceso comunitario y de algo que les voy a platicar más adelante, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante cómo es que esto surge desde la radio comunitaria, porque si volteamos a ver los casos de distintas radios comunitarias, vamos a ver lo que pues yo propongo que es como la política comunicacional, ¿no? Las radios comunitarias abren distintos espacios de diálogo, de manera física, presencial o cara a cara, de manera a distancia a través de la programación o oído, y las radios comunitarias abren la posibilidad de construir agendas hacia lo que se le llaman los procomunes, ¿no? Para el cuidado de los comunes naturales, pero también de los procomunes como esas instancias comunitarias de carácter social. Entonces yo lo coloco ahí porque esta historia surge en el seno de una radio comunitaria y hay, digamos que esa, esa parte bonita de lo que representó la radio para esta historia. Em, y entonces, pues son distintos momentos, ¿no? Con ellos empezamos ya cuando vamos a decir, porque además pues ellos en realidad ellos son famosos porque mucho tiempo eran el único grupo reconocido de danza de los diablos, son el primer grupo que participa en el Lunes del Cerro en la Guelaguetza, y pues tienen como que cierta afinidad por las cámaras. La cámara no los cohíbe, sino como que
no sé si decir si los potencializa, pero la cámara hace parte de su forma de compartir la música. Entonces, quiero compartirles nada más un par de minutos de un primer ejercicio que hicimos en su momento, justo como a manera de videoclip documental, y también como para ver cómo van cambiando de cierta manera pues la narrativa de esta parte exploratoria al documental, y también creo que ver este ejercicio pues también es una manera de confesar pues el encantamiento que yo sufrí hacia todos ellos, pero pues especialmente hacia Marino, ¿verdad? Porque pues Marino tiene un liderazgo muy particular, que pasa en muchos grupos musicales. Los vocalistas, los que manejan los armónicos, son a veces tienen una particularidad, una personalidad muy de liderazgo. Vamos a ver si lo logramos ver, solamente un par de minutos. Es una parte de esto que se llama el videoclip Los Negros Collanteños. Me dicen si se ve. Es que le dijo Mariano primera voz. Ni yo me miento, ¿no? Como ustedes saben que estamos segunda. No, ahí yo nomás, porque nosotros no. Vamos a tocar esa que dice. Soy anteno, de la capital. Vienen de la capital. Tocan en tu pueblo tocan más. Tocan en Acapulco. En tu pueblo tocan más. Soy anteno. Tocan los cachapieros. Ay, no, soy anteno. Tocan los cachapieros. Ay, los negros soy anteno. Vuelven a tocar el juez. Los negros soy anteno. Ya están tocando en su pueblo. Bueno, ahí la vamos a dejar. Ahí si no, si les apetece, luego les comparto la liga de este materialito, y que bueno, fue como una primera exploración, ¿no? Entre lo que, por una parte, quienes empezamos a hacer el documental queríamos hacer, y pues también explorar con ellos, pues cómo se sentían, cómo se veían, qué es lo que qué es lo que ellos querían, ¿no? Entonces, en Una ese, pregunta. a ver, No, hay una fotografía del lado derecho, ahí donde tienes tu indicador, sí, donde, donde aparece, ¿sí? Marino. sí, Al fondo en la esquina hay una pieza sí, de madera. sí, gracias por la pregunta. Bien, ese lugar son las oficinas de la Casa del Pueblo de Collantes. Ujú. Entonces, ya no existe esa casita. Básicamente era una especie de tilichero que Sí, donde guardaban lo que habían tenido los presidentes de Casa del Pueblo. Eso es un sí, cepo. Eso es sí, un cepo. Ellos reconstruyeron este cepo justo como para ejemplificar pues sí, los castigos que se usaban exacto. durante el tiempo de la colonia. Y lo tienen ahí, dijeran aquí en la costa, lo tienen arronzado. Entonces, justo esa foto, pues como retrata eso en términos de que quienes mantienen
viva la memoria de muchas cosas. Yo digamos que me he tenido afinidad por el tema de los saberes territoriales con relación a sus bienes naturales, aunque eso no está plasmado en el documental, es una línea que a mí me mueve, pero también ellos guardan cierta parte esa memoria de lo que representó el periodo de la esclavitud y especialmente porque en Collantes es lo que creo que me parece que es la única hacienda que queda en pie de ese tiempo. Y más si tomamos en cuenta, como se relata en el propio documental, de que una parte de ellos como músicos en sus historias personales vienen de la llanada. Ujú. Entonces, actualmente, no actualmente, sino que en su momento, pues hay una reflexión sobre cómo es que los primeros habitantes de la llanada, pues las primeras comunidades son comunidades cimarronas, ¿verdad? No profundizamos eso en el documental, pero sí me parece, lo puse como esta forma representativa de que son estos músicos quienes salvaguardan esa historia, esa memoria. Desconozco si todavía existe esa pieza porque tuvieron un problema en el pueblo de que una escuela pidió ese lugar, les dieron ese lugar, no sé si todavía lo tienen, pero tenían ahí este tipo de piezas. Ay, gracias, gracias, muy. Bien, retomamos ahorita un poquito ese tema a propósito de esa pieza, más adelante. Bien, este, va. Entonces, digamos que en ese momento se desprenden como dos procesos, ¿no? Y de ahí lo que al rato voy a mencionar con esta parte de la investigación colaborativa. Digamos que el contexto de la radio empieza a hacer un vínculo más estrecho con el tema de defensa del territorio. Y ahí van a surgir varias cosas, ¿no? Varios procesos colaborativos que, digo varios procesos colaborativos porque la radio abre el diálogo para que las comunidades en los distintos pisos de la cuenca puedan reflexionar, ¿no? Entonces, por una parte están los grupos que viven en la zona de Lomeríos, la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en la cuenca baja, ¿no? Eso agarra un cauce que tiene como parte del proceso este documental Datus Savi, la suerte del agua, y que pues también es parte de mi tesis de doctorado que se llama Saberes de agua para producir comunes en el brazo de mar en tiempos de la sequedad. Una reflexión desde la comunicación dialógica y que está por ahí, pero digamos que en Marín los Auténticos pues nos dejamos llevar por, digamos, por la búsqueda de Marino y de ellos por dejar registro de su música. Sin embargo, sí me parece importante mencionar como Dago sale en una parte de la suerte del agua y sí quiero ponerles un pequeño fragmento porque a fin y a cabo es parte del contexto de crisis ambiental en el que viven las comunidades del Río de la Arena, que tomamos la decisión de que eso no estuviera como narrativa principal en Marino y los Auténticos, pero ahora que estamos en este espacio es importante decirlo, ¿no? Entonces vamos a ver este pequeño fragmento. Esta agua antes nosotros la tomábamos, pero fíjese que cuando de Paulina, ya de allí ya no empezamos a tomar el agua. ¿Por qué? Porque se contaminó. Se contaminó y entonces, desde entonces ya no dejamos de tomar el agua. ¿Por qué? Porque los provocaba diarrea, que gómito. Entonces, ¿por qué? Porque ya el agua está muy contaminada. Las primeras venidas que trae el río vienen negra, con tanta cochinada. Los arroyos de Pinotepa Nacional van a dar al río de la Arena y todo eso arrastra cuanta chandera. Y nosotros la estamos recibiendo porque Pinotepa ya es un pueblo, es una ciudad, mejor dicho. Debe de tener una tratadora de agua, pero no la tiene. Todo eso se va al río de la Arena. Bueno, nada más ese fragmento vamos a poner. Igual, ahí está a sus órdenes, La suerte del agua. Y bueno, gracias allá al Festival Afrodescendencias que lo tomó en cuenta en su última edición. Entonces, esa parte no entra en Marino y los Auténticos, pero es parte de este proceso un poco más grande
Y entonces, pues en Marino y los Auténticos nos dejamos llevar por esta búsqueda de dejar legado de su música inédita. Todos tenemos un sueño, el de Marino es dejar huella con su música, y el sueño de Erendir Hernández, productora de este documental, y de un servidor, pues ha sido hacer este documental. Mariano es músico y pescador de Collantes, una comunidad afromexicana en la costa chica de Oaxaca. A pesar de no saber leer y escribir, compuso más de 46 temas. Hoy, a sus 68 años, anhela grabar las canciones que aún recuerda. En este camino, Marino encuentra a otros músicos, los auténticos, quienes, como reflejo de su propia historia, también buscan dejar huella con su música. Y pues bueno, ¿quiénes son Marino y los Auténticos? Pues digamos que son los músicos de Collantes, pero vistos desde este anhelo de dejar huella de la música inédita que no ha sido grabada. Ahora bien, ¿quiénes hicimos este documental? Pues bueno, quiero como compartir esta parte. Quienes hicimos este documental, la parte que estuvimos en el equipo de producción, nadie viene digamos, de formación académica de cine. Todos quienes participamos nos formamos en talleres y acompañando procesos comunitarios. Claro, los colegas que estuvieron en la edición y en la postproducción, ellos sí vienen más de esta parte, pues digamos, de la industria, ¿no? Y para nosotros, digamos que es pues una especie de orgullo haber podido concretar esto, en el sentido pues de que a fin y a cabo el tema del cine es un tema de un acceso muy restringido, y por ejemplo, quien hizo la fotografía, Juan Antonio Méndez Rodríguez, pues viene de las experiencias de lucha en Chiapas. Él colaboró un tiempo con Comanilel, acompañó el proceso zapatista, y entonces digamos que eso es algo que a nosotros nos hace mucho sentido, ¿no? El poder hacer el documental y poder tener una formación más autodidacta. Y en ese sentido hay como un contexto particular también en el cual se hace este documental, ¿no? Digamos que este documental, para su desarrollo, tuvo el eje GM, es el estímulo Gabriel García Márquez, para el desarrollo de líneas argumentales. Ahora ese estímulo es parte del estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica. Entonces, digamos que en este tiempo, pues se hace más fuerte como la lucha, la demanda de los compañeros, compañeras que venían buscando construir sus propias narrativas siendo originarios o nativos desde pueblos originarios. Por ejemplo, Shun viene de esa escuela, ¿no? Y en algún momento entonces, digamos que está esta vertiente de las comunidades que dice: queremos construir nuestras propias narrativas desde nuestros propios marcos de referencia, y pues que no sean personas externas las que vienen a contar nuestras historias, ¿no? Y esto, pues, digamos, ahorita ya lo platico así, pero ha sido una reflexión que en lo personal, pues a mí me ha interpelado, porque entonces la pregunta es, pues bueno, qué papel juega uno como una persona mestiza que acompaña este tipo de procesos? Pero en distintos espacios, como es un diálogo que me parece muy, muy, muy rico, a veces puede ser un poco incómodo dependiendo del tipo de espacio, pero creo que es una reflexión necesaria, ¿no? Y entonces, a propósito, Juan Antonio Shuncero con Luna Marán escribieron un trabajo sobre el cine Cashlán, en donde Shun reflexiona cómo es que hay una narrativa en donde se dice: bueno, es que los pueblos indígenas son quienes pueden salvar al mundo por sus formas de organización, porque ellos son los que están cuidando la biodiversidad, lo que queda de los montes, de los bosques y de las selvas madres, ¿no? Sin embargo, son los cashlanes, es decir, la gente que no es de pueblos originarios, quienes dicen qué tanto se permite lo indígena y hasta dónde se permite, ¿no? Y dice él: por eso nosotros tomamos la grabadora, la cámara, para poder grabar nuestras propias historias, ¿no? Entonces, este documento me parece como bastante provocativo, y que en lo personal, pues a mí me ha tomado varios años de decir, bueno, pues qué
qué onda, ¿no? ¿Qué onda con uno? ¿Qué papel le toca jugar o quizá a uno no le toca jugar y hacerse para atrás? Y en ese sentido es que la propuesta de investigación de colabor o colaborativa o cooperativa, pues a mí me ha hecho como sentido de encontrar pues poderle encontrar una posible respuesta a esto que yo les digo, ¿no? Entonces, no me voy a meter mucho en la parte de investigación colaborativa, porque además pues, está la doctora Xochitl, que aquí la hago referencia a ella. Solamente decir que la idea de poder construir procesos de investigación, y en este caso procesos de construcción de audiovisual que tengan significado para todas las partes involucradas, la idea en donde el investigador, investigadora o el realizador no va a la vanguardia, sino más bien uno juega, acompaña el proceso más desde una parte de retaguardia y te dejas llevar por lo que los actores, actrices, protagonistas te marcan. Creo que ahí hay algo muy interesante entonces entre la parte de investigación social colaborativa y el documental colaborativo, y es algo que me gustaría poderme dar el tiempo de poder desmenuzar un poco más, ¿verdad? Porque a fin y a cabo, ¿qué es lo que buscaban Marino, Mariano y los auténticos? Pues ellos lo que querían era grabar su música, ¿no? Querían hacer un documental, pues no exactamente, aunque tampoco les molestaba la idea. ¿Qué es lo que nosotros queríamos hacer con Heréndira? Pues dejar huella, constancia de la riqueza y de la belleza de Marino y los auténticos, pero también de este escenario que es la comunidad de Collantes, que pues nos parece que es pues muy bello. Entonces, coloco este tema de la investigación colaborativa y que también pues a mí como una persona pues mestiza me ayuda a reflexionar sobre qué papel me toca jugar en acompañando los procesos comunitarios. Y claro, esta también es una reflexión que yo propongo ahí en la Afrouniversidad, ¿verdad? Porque también habemos personas mestizas que acompañamos, digamos, hasta cierto punto el proceso de lucha de los pueblos negros, más en esta postura de retaguardia. Bueno, entonces, si bien nosotras buscábamos hacer esta película, pues hay también toda una reflexión que se abre y ahora de lo que se llama como las campañas de impacto o de incidencia, de qué manera pues vas a buscar que la película pues juegue un papel colocando ciertos temas en alguna escena, ¿no? Entonces tenemos por una parte la posibilidad de dejar legado de la música inédita, música que no ha sido grabada. ¿Por qué no ha sido grabada? Bueno, por una cuestión de falta de recursos, pero también porque dentro del contexto de lo que proponemos, que es la folclorización y el extractivismo estructural, se le pone atención a los músicos tradicionales para poder grabarlos con relación a la música que puede presentarse así, para decirlo un poco llanamente, en el Lunes del Cerro, ¿no? Para eso sí hay fondos, sí puede haber fondos para grabar la Danza de los Diablos, la Danza de la Tortuga, etcétera. Pero para otra música que es relevante para los actores locales, pero no exactamente tiene un sentido económico, un sentido que pueda proyectar lo que desde las instituciones se espera, pues no hay mucho apoyo, ¿no? Eso lo coloco por ahí y exploramos también esta parte de la incidencia en términos como de la identidad individual, ¿no? Es decir, como parte de la reflexión en la que se desarrolla el documental, está reconocer que estamos permeados por una serie de narrativas hegemónicas desde la identidad nacional, narrativas académicas que buscan explicar la identidad, digamos, desde ciertos marcos explicativos, y también las narrativas familiares, ¿no? Que te dicen de dónde vienes o de dónde no vienes. Entonces el ejercicio un poco es que si tú ves Marino y los auténticos y de repente te gusta la música y de repente pues ya empiezas a sentirla y a mover el pie, a mover la cabeza, pues es que algo tienes una afinidad que te permite reconocerte con esta música, y más allá de lo que te han dicho de la persona que tú eres, pues deja fluir esa herencia compartida, esa herencia que nos sitúa en un mismo punto de origen, presente y posible futuro de la humanidad, ¿no? Quizás es un poco atrevido decir esto, pero en la escena del documental creo que sí se vale. Y bueno, hay la búsqueda como parte de la incidencia para poder
promover la dignificación de los músicos tradicionales afromexicanos, ¿no? A propósito de la pregunta sobre cuál es el instrumento, el aparato que está allá, pues bueno, es que los músicos tradicionales son quienes salvaguardan lo que retomo, que son los conocimientos situados del pueblo afromexicano, ¿a través de qué? De la música, de los versos, de los relatos, de las danzas, y que nos hablan de muchas cosas, de muchas cosas. Y entonces, en un contexto de folclorización y extractivismo estructural, hablo de extractivismo estructural porque no solo es extractivismo académico, sino que hay un tema de extractivismo de materiales pétreos, por ejemplo, en todas las cuencas que habitan el pueblo afromexicano, y que está afectando fuertemente estos bienes naturales, y que todas las ciudades en la región están creciendo a costa de la explotación de estos bienes que están dentro del territorio del pueblo afromexicano, ¿no? Entonces, en ese término, pues consideremos que es importante voltear a ver a los músicos desde otros marcos de referencia. Y y bueno, estas como 3 primeras reflexiones son, digamos que las que estuvieran más a flor de piel cuando hablamos de la incidencia. A propósito de este ejercicio de sistematizar el proceso de Marino y los auténticos, hay un par más que ahora pienso que pueden aportar este documental, ¿no? Creo que lo voy a leer tal cual. En el contexto de las luchas afrodiaspóricas, del proceso de lucha del movimiento de pueblos negros afromexicanos, en un contexto de erosión de saberes por muchas cosas, erosión de saberes, porque justo estas políticas de folclorización a veces tienden a buscar poner el énfasis en la música, pero no toman en cuenta, digamos, que todo lo que hay alrededor de esa música, y eso fomenta que se pierda todos los saberes que hay alrededor de esa música, cuando no se les ve como, pues dentro de lo que sociológicamente le llamamos los mundos de vida, ¿verdad? Entonces, en un contexto de erosión de saberes, de crisis ambiental, de cambio, de duelo climático, pues estos saberes son muy importantes, y por ello documentar para preservar la memoria viva a través de los sones, los versos y la danza, convoca a romper las cadenas de la opresión e invoca la espectralidad del cimarronaje. A propósito de esa pregunta, una vez más, del cepo que se veía por allá atrás, ¿no? Y pues bueno, también estos saberes locales nos invitan a pensar la ancestralidad de los pueblos afromexicanos en términos de otra posible relación con el territorio. Pues ya para ir cerrando, el proceso de desarrollo e investigación de este documental se realizó de 2017 a 2019, con este estímulo, el estímulo Gabriel García Márquez. En 2020 fuimos beneficiados por el ahora extinto Fondo de Producción Cinematográfica de Calidad, el FOPROCINE. Se vino la extinción del fondo, se vino el COVID, y eso pues, nos puso como nos detuvo un tiempo, pero lo logramos concretar. De 2022, 2023 la postproducción, y en 2024 viene el estreno. Claro, en este tiempo, además de la desaparición del FOPROCINE, del COVID, se nos atravesaron unos 2 o 3 huracanes que nos tuvieron, en los que tuvimos que detener el proceso de producción. Y pues bueno, ya en octubre del 2024 se estrena el documental. Y también pues es importante mencionar que para que esto pudiera, digamos, desarrollarse y madurarse la idea, pues pasó por varios talleres de desarrollo de proyecto, work in progress, etcétera. Y pues bueno, dentro de la ruta de exhibición, pues ahí vamos. No sé si nos ha ido bien o nos ha ido mal, pero lo bueno es que la película ha avanzado. Digamos que a nivel nacional, pues hay distintos festivales que nos han acogido, otros que no nos han acogido, y digamos que a nivel internacional lo que ha marcado es el BLAF, Vancouver Latin American Film Festival, el Moscú International Film Festival y el Festival Ícaro en Guatemala, y de ahí distintas muestras y festivales a nivel nacional. Y pues aquí tenemos del lado derecho a los auténticos afuera de la Cineteca Nacional, del lado izquierdo en el Teatro Juárez. En ambos casos hubo documental y música. Aquí tenemos en la reciente presentación, en el estreno comunitario que fue hace un par de meses, ahorita se me olvidó la fecha, en Collantes, la presentación
con el apoyo de la muestra de cine por la identidad Mi Cine. Y pues bueno, también ha habido la oportunidad de colocar la reflexión en torno a Marino y los auténticos en distintos espacios, ¿no? Tanto en radio pública, en algunas televisoras y también en entrevista en medios digitales y medios impresos. Pues ahí la dejaría para que podamos tener tiempo de echar la platicada y pues bueno, les agradezco mucho su atención y el espacio. Muchísimas gracias, Cristóbal. Muy interesante todo lo que nos comentas. Yo creo que entonces pasamos a las preguntas o comentarios. No sé si te parece bien que sean 3 preguntas o participaciones y ya luego, o bueno, 3 preguntas y ya luego seguimos con las otras para que vayas de 3 en 3. Bien. ¿Sí? Bueno. ¿Quién empieza? Sergio. Sergio y luego Naja. Muchas felicidades, Cristóbal. Pues está muy interesante conocer la trayectoria, ¿no? que has tenido, pues la incertidumbre de tu posición como mestizo frente a la comunidad afromexicana y que tu interés es digamos que eh, el que haya una colabor, ¿no? Bueno, eh, el concepto de colabor te hace sentirte un poco más cómodo porque tú hacías la pregunta de, bueno, ¿y yo qué función voy a tener? ¿No? A mí me interesa que sean ellos los actores, pero entonces ¿yo qué hago? ¿No? A mí me interesa participar. Ese dilema es muy interesante. Este, y bueno, pues va marcando un poco, como tú dices, la trayectoria de tu trabajo con las comunidades. Yo siento que esa problemática es una problemática bastante común dentro del área del antropólogo, ¿no? ¿Cuál es la función del antropólogo, ¿no? Hoy en día. Y cómo cada vez más pues nos vemos inmersos en situaciones donde, sobre todo cuando con la audiovisual, los medios en general que facilitan esta función colaborativa por necesidad, ¿no? O sea, quién lleva el audio, quién lleva el video, quién lleva el guión, cuáles son las locaciones, en fin, ¿no? Inventar, crear un diseño de una narrativa, ¿no? Es una cosa pues, colectiva, ¿no? Entonces, pues digamos que esta explicación que tú das, pues nos resuena a todos, ¿no? De que es cosas que hemos vivido y que son pues muy interesantes, ¿no? Muy valiosas. Eh, a mí me llama la atención esta función como de retaguardia de la que hablas. Siento que de alguna manera en la función que tienes la última de difusión, o sea, ahí no es una función de retaguardia, no o sea, para nada. Yo creo que ahí es una de las posiciones que quizás tú puedas tener de mayor incidencia en la representatividad que pudieras tener hacia otros ámbitos, ¿no? Simplemente por tu formación, por tu acceso a otros universos académicos, en fin, ¿no? Entonces ahí creo que eh, se podría un poco ampliar, ¿no? La función que puede el investigador tener. Y desde luego también el reto donde hablas de la interdisciplinariedad, ¿no? De quienes estamos en funciones en la academia más como investigadores sociales y que coincidimos en el camino con cineastas, ¿no? Donde también ahí la interdisciplinariedad es muy importante, ¿no? De pronto el reto que tenemos en la maestría de investigación audiovisual, no queremos ser únicamente técnicos, pero sabemos que la parte técnica es indispensable, ¿no? Y que la parte técnica no implica mucho como algo tan sencillo que nosotros manejamos en nuestro campo, que es saber escribir.
saber escribir, sí, vamos a saber, es todo un proceso, pero saber crear un guión y llevarlo a la práctica, pues es algo que los cineastas saben hacer, ese es en eso se especializan, ¿no? Entonces, digamos que el lograr esos intercambios son muy importantes dentro de nuestra función como investigadores y que pues es pues muy fértil, ¿no? A mí me parece que es muy valiosa y se ve en tu trabajo, ¿no? De marinos, del marino y los auténticos, pues esa, ese intercambio, ¿no? Que es muy fértil. También me llama la atención, por ejemplo, cuando tú dices que en esta cuestión de cómo haces la colabor, tú te dabas cuenta que uno de los puntos interesantes era, para ellos muy importantes, era que se reflejara la música, o sea, su función como músicos, ¿no? Los collanteños y él como compositor, pues ese era el tema principal. Pero al mismo tiempo tú tenías una agenda, ¿no? Y que veías unas cosas como la cuestión del medio ambiente, que tú dices, bueno, es que a mí me interesaba eso y no sabía cómo moverme de un lado a otro. Este, y que nos damos cuenta que, por ejemplo, yo lo escuché mucho con Israel Reyes, que me decía, pues es que la música, la danza, ¿no? Los cantos, son pues en realidad las puntas de lanza de la identidad de nuestros pueblos de la costa. Entonces, digamos que de alguna manera son los músicos los que se convierten en líderes sociales para otras muchas agendas, ¿no? Que es algo que me parece que, pues sí, es muy valioso. Además, los temas yo no conozco el repertorio de este señor, pero en los cantos mismos, en la letra, pues hay toda una filosofía de vida, ¿no? Y tiene que ver con muchos aspectos. La música, eso es, no es un sistema comunicativo que te habla pues, de lo que es la vida, de lo que son los problemas, de lo que es la manera de ver el mundo. Entonces, pues ellos tienen esa función que es muy clara y en la cual pues se ve vertido este interés tuyo por el medio ambiente, que en realidad es una problemática bien seria en la costa, ¿no? Desde cómo se manejan las corrientes marinas, la zona del cultivo en la zona pantanosa, o sea, toda la zona de pantano, de cuidar los pantanos, pues es un tema de toda la costa de Oaxaca, entonces es súper interesante. Y a ver, son nada más comentarios para estimular un poco el diálogo, ¿no? También. Y bueno, yo lo dejaría ahí. A mí pues solamente felicitarte y bueno, pues aquí estamos. Gracias, Gracias. Cristóbal. Perdón, Claudia, solo para decirte que no encuentro la manita, pero también quisiera pedir la palabra después de... Bueno, Sí, En muy gracias. bien, reaccionar, está en bien. ¿Cómo? reaccionar, Es un el corazón, me corazoncito de sale reaccionar, reaccionar un ahí, corazón, ¿sí? ahí, ahí pícale y Ahí dile. Ah, hasta sí, ya lo vi. abajo dice Ya levantar lo la vi, ya mano. lo vi. Solo miraba un corazón y dije no. Bueno, ya, También, gracias. bueno, Gracias. sigue Nahayel y luego Xochitl y luego Carlos. Y Pero bueno, gracias. no sé si quieres contestar, o sea, porque Ah, fueron varios eh, comentarios de Sergio Es- o una persona más, ¿no? Naja y ya luego si quieres. ok, Xochitl y entonces, sí. Carlos y después contesta. Vas, Naja. ok. Bueno, pues primero felicitar muy sinceramente a Cristóbal por esta sensibilidad em, tan evidente en tu documental. O sea, yo creo que fue muy claro que tú quisiste verdaderamente colaborar y quizá esta idea que planteas de la retaguardia, que ahorita vamos a eso, yo también tengo mis dudas de la retaguardia, pero no pongo en duda para nada lo que logras, ¿no? En el asunto de la colaboración, en el amplio sentido del término, ¿no? Pero lo primero que yo quisiera
preguntarte es, ¿en qué momentos del proceso documental pues surgieron las principales tensiones y cómo se gestionaron metodológicamente? Y esto tiene que ver con el asunto de lo que señalabas de la retaguardia, ¿no? Porque eh, al final, pues, quizá el reto, y que tú lo mencionaste muy bien, era cómo dar cuenta de las narrativas y de las representaciones de la propia comunidad y al mismo tiempo dar cuenta de tu propia narrativa, o de tu propio sueño, o sea, las expectativas entre la comunidad y entre los documentalistas. O sea, el reto era cómo entretejerlas y producir algo visualmente, ¿no? Ahora, y digo que la retaguardia la pongo en duda, ¿en qué sentido? Porque pues al final la parte del control técnico, del narrativo, del montaje y todo esto, pues yo creo que ahí llevaban la batuta y no lo veo para nada como algo que uno debería desestimar, o sea, es decir, como si está claro que hace esa colaboración, no tengo la menor duda, pero siempre hay como esta parte donde uno también tiene que asumirla, ¿no? Y esto me lleva a esta otra cuestión que tiene que ver con pues la autoría y el origen, ¿no? O sea, un poco cómo repensar todo este proceso de la producción del documental, eh, s- o sea, la legitimidad de lo que uno cuenta y que no dependa solamente de o exclusivamente de la identidad del realizador. O sea, es decir, el hecho de que del ser mestizo, que, pues, que fueras mestizo, que no sea una cosa que de entrada descalifique automáticamente, o el ser afro tampoco que legitime automáticamente la forma de construir o de narrar una historia, porque eso no es garantía tampoco, ¿no? O sea, podemos ver documentalistas que pueden ser a lo mejor del origen de la comunidad y resulta ser que la construcción narrativa y visual no, pues se contrapone a lo mejor, ¿no? Entonces, pienso que si la persona en cuestión, yo sé que opera también esta identidad, pero si la persona en cuestión tuvo pues todo este trabajo de colaboración, pues pues esta cuestión del mestizo siempre como que queda ahí, ¿no? Una cosa que hay que reflexionar en este debate de hasta qué punto te descalifican. De hecho, cuando tu trabajo da cuenta que pues no siempre es una cosa que va a determinar, ¿no? Cómo se construye la narrativa. Y la otra es ¿qué pasó cuando ellos vieron este documental? Eh, Mm. me gustaría, bueno, me imagino, no, mejor no me imagino, mejor si nos cuentas un poco qué pasó ahí y ya hasta ahí quedaría mi intervención. Gracias. Gracias, Naja. Si quieres, Cristóbal, respondes estas dos intervenciones y ya lo seguimos con Xochitl y Carlos. Vale. Bueno, no sé si voy a intentar responder, pero más como un diálogo, ¿no? Como un diálogo Ujú. en términos de cómo, pues algunas cosas o sea, creo que por eso es interesante este tipo de espacios, ¿no? Porque hay cosas que hay que como que reflexionarlas, repensarse, en vista también de otras colaboraciones o otros procesos en los que uno sigue estando ahí, ¿no? Entonces, cómo vamos aprendiendo del mismo trabajo que se va haciendo. Entonces, bien, pues dejemos, si quieren, pongamos esta parte de la retaguardia ahí como una parte de reflexiva. En realidad, pues yo justo retomo esta propuesta de los mismos escritos. Ahorita no podría decir, no recuerdo si es Jenny Pierce, Shannon Speed o justo Xochitl Leiva quien habla del tema metodológico de la retaguardia. Lo que yo sí en mi sentir, sí hay una distancia de la parte vanguardista, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? También pues ahí uno, pues a fin y a cabo uno es lo que es decir, pues yo vengo por muchos años del tiempo del tema, pues más del activismo, por no decir la militancia, y, por ejemplo, en La suerte del agua, a pesar de que también hay una apuesta de que sean los actores quienes nos vayan marcando la guía hasta donde sea posible narrativamente y en la búsqueda del documental, sí hay una apuesta un poco más, diría, de vanguardista en términos de decir, vamos a hacer este documental para presionar
localmente a las autoridades y que respondan por lo que está pasando con la contaminación del río, con las omisiones, sin que necesariamente los actores locales estén hablando de eso, ¿no? Entonces aquí entiendo y sí, ¿no? O sea, yo creo que podemos ser un poco escépticos de qué tanto es a la retaguardia, pero aquí es un poco de vamos a dejar que los músicos nos lleven por sus historias y por sus canciones y por su búsqueda. Entiendo y es cierto cómo va a ser entiendo toda esta parte del ejercicio del poder, porque hay un ejercicio también del poder en muchas cosas, pero no se buscó que no, pues sí, que la historia fuera fiel a los tiempos y al sentir de ellos, ¿no? Pongámoslo un poco ahí para seguirlo pensando y por cosas que son obvias y qué bueno que las comentan, ¿no? Como el tema del control técnico, el tema de los registros de autor y más cuando pues uno busca ciertos financiamientos que pues son un requisito que esté ese registro y además ahora no sé cómo vaya este debate del tema de que recientemente, hace un par de años, hubo una iniciativa de ley en que todo lo que fuera grabado y que tuviera que ver con el patrimonio cultural de pueblos originarios, pues tenía que ser avalado en asambleas y tenía que estar en un esquema de propiedad más colectiva o social. Eso, ¿no? El tema de las tensiones, pues están en distintos campos y siento, ahorita no logro ver si son en el campo metodológico. Digamos que este documental evidentemente no escapa a las dinámicas de producción, muchas tensiones en ese tema, porque a veces hacer equipo, cuando venimos de distintos tipos de experiencias y cuando pues estás buscando financiamientos que tienen fechas de cierre, pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Muchas tensiones con relación al trabajo de producción que de hecho no han sido subsanadas y que pues también hay una reflexión ahí también en este tema de qué manera uno no termina replicando ciertas prácticas de lo que se conoce de la industria. Digo, yo nunca he trabajado en la industria del cine, pero que entiendo que obedecen más a estos mandos. Pero muy interesante también porque a fin y a cabo la mayor parte del crío en algún momento fueron compañeras y hubieron cosas ahí muy interesantes con el tema de cómo se asumían los roles en todo, porque a fin y a cabo con bajo presupuesto, pues nos toca resolver muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí hubieron, pues sí, tensiones, pero también provocaciones muy interesantes en el curso del documental, ¿no? De por qué tú haces esto o no lo haces y cómo asumes tu rol de director hombre y hasta qué punto me estás dejando a mí el trabajo. Y pues bueno, esa parte pues fue interesante. También otras tensiones que tienen que ver y que también tiene que ver con lo de la retaguardia, ¿no? Hasta qué punto uno está respetando o no lo que los protagonistas quieren, ¿no? Pues yo lo confieso, pues yo me súper encanté con Marino desde varios años por muchas cosas, y entonces en algún momento estaba el debate de pues si había un protagonista principal o no. A la fecha, con los otros músicos, ha habido esa plática de por qué Marino aparece en todos los afiches, ¿no? ¿Por qué Marino? Yo hoy lo que veo es que, no, sí hay una tensión ahí porque Marino es muy, ¿cómo decir? Esta idea de que Marino no llega a los ensayos, no llega a las reuniones, sigue presente, ¿no? Y esa es una tensión que, bueno, en la misma presentación del documental volvió a pasar. ¿Dónde está Marino? Y pues ahí, ya después de varios años, pues son las dinámicas internas y lo que sí es complicado es que hoy por hoy la única armónica viva de Collantes es Marino. Y Marino como que ya yo lo veo como un poco ya cansado, como que ya dice ya estuvo, ¿no? Entonces por ahí la colocaría. Hay un gusto de la película. Sí hay una autoidentificación, ellos lo dicen, tenemos nuestra película, Marino dice, pues ya, yo tengo mi película. Lo que sí es interesante es que hubo mucha emoción por todos los músicos de que se presentara en Collantes.
pero a Marino no le gustó la idea. Marino decía, no, que se presenta en otro lugar, está bien, en Rusia, en México, en Oaxaca, pero ¿para qué la van a traer aquí? Y les voy a confesar algo que pues yo no lo he platicado con él, yo creo que él no me va a decir, pero el día de la presentación en Collantes, el único que no llegó fue Marino Mariano. Este, Para entonces, variar. entonces fue algo, pues raro, ¿no? Pues decir, bueno, y pues se respeta, ¿no? Yo creo que ahí también uno toca fibras sensibles y otra vez el tema de la retaguardia, hasta dónde sí o hasta dónde no, porque a fin y a cabo, pues también quizá Marino se siente bien hacia afuera, pero hacia adentro, pues también quizá no se siente cómodo, ¿no? Es algo que habrá que platicar. Todo el resto, pues llegó con sus familias, llegó con sus nietas, llegaron y este, fue chévere. Por ahí la dejaría. Gracias, Cristóbal. Xochitl. Bueno, pues sumarme a las felicitaciones, de verdad, Cristóbal, un trabajo pues con muchísimo corazón, con muchísima entrega, porque los que estamos en estos campos sabemos que si no hay eso, pues lo que queda es que las cosas se hacen cuando hay financiamiento, que las cosas se hacen para los currículums, que las cosas se hacen, pues hay cuando se puede y como se pueda. Y lo que vemos con tu trabajo es exactamente lo opuesto y creo que perteneces a una generación de realizadores que, como tú dices, aquí en Chiapas hay muchísima gente que no ha pasado por las escuelas de cine, como tú lo mencionaste, pero que está haciendo cosas bien importantes, porque también hay muchos cineastas famosos que no pasaron por las escuelas de cine. Entonces ahora tenemos esta oportunidad de que las personas oaxaqueñas, chiapanecas, sea la raíz que sea, pueden hacer todo este potencial creativo realidad. Yo quisiera regresarme al punto después de estas felicitaciones y no me digas doctora, por favor, eso me da como dolor de estómago. Xochitl, es más, ni chim, como me dicen ahí en el territorio. Mira, yo quiero regresarme a este punto de la cuestión de la colaboración, ¿no? Y pues sí, cuando planteamos separarnos con colabor de incluso un término más abarcativo, colaboración, queríamos hacer, y ahí yo quisiera que si pudieras abundar más y también preguntarte si ya escribiste sobre eso, porque estamos viendo que en la vorágine que vivimos, con todo lo que tú has descrito que hacemos a la vez, la mayoría de los que estamos y las que estamos aquí, a veces no tenemos el tiempo para escribir sobre estas cosas, pero por ejemplo, es muy importante para esto de la colabor, esto que has mencionado de tensiones, porque en las tensiones hay una apuesta a que las tensiones nos dan aprendizajes a todos y a todos los que andamos en esto, o sea, no solo como sociólogo o antropólogo, sino a todos los que participan en una producción audiovisual. La cuestión de las negociaciones, también tú lo mencionaste, ¿no? Cómo se tiene que negociar una agenda compartida, ¿no? Entonces, si pudieras profundizar un poco más, y si ya lo escribiste, a mí me encantaría no solo yo leerlo, sino toda la gente con la que trabajo. La otra cosa es de la autoría. Tú hablaste de cómo tú no estás en la industria del cine, se ve claramente, pero todos los financiamientos y todas las cosas que llegan a nosotros como posibles, desde ambulante hasta IMCINE, tienen un bloque de cine industrial matizado con la posibilidad de que los pueblos se beneficien de esto, que tú mismo señalaste. Entonces, las autorías, por ejemplo, en Yucatán, en Chiapas, hay muchísima polémica sobre de quién es la película. Ya no te cuento de una película sobre las abejas, en qué desgarrador historia terminó, porque bueno, había un control sobre, y todos somos gentes lindas, o sea, te estoy hablando de gente linda como la que estamos aquí, como tú y yo, o sea, no estoy hablando de nadie fuera de estos círculos, pero fue desgarrador. Ahora, esto de la autoría, pues tiene que ver con las formas del cine industrial, tiene que ver con las formas, pero no necesariamente lleva a conflicto. Entonces, ¿cómo lo han vivido ustedes
Y el último punto que también te pregunto, porque mucha gente esencializa. Oh, la película tiene que ser de la comunidad, si no, no es colaborativa. Y realmente si uno ve las relaciones de poder, pues hay intereses, beneficios, tú le llamas de manera muy bonita sueños, pero también hay beneficios reales y concretos que se derivan, como por ejemplo esa escena donde nos pusiste a los compañeros del grupo musical en la Cineteca. Hay una serie de elementos que están permanentemente beneficiando a diferentes. Incluso los patrocinadores del IMCINE tienen su tajada de beneficio porque entonces dicen que ya están haciendo cine con los pueblos. O sea, la derrama de los beneficios va para todos lados y a veces de eso depende una agenda compartida y de que se hagan las producciones. Y me gustaría saber más, porque es súper retador. El solo hecho de hacerse la pregunta y en zapatismo se diría, ¿y tú qué? O sea, tú que no eres indígena, tú que no eres afro. Entonces, esta cuestión de preguntárselo ya es como en el alcoholismo, ¿no? Eres un borracho, pero luego tienes que preguntarte, ¿qué onda con mi borrachera para curarla? Entonces, sí también. ¿Y yo qué? Como mestizo o como no indígena o como no afro. Y tiene que ver mucho también con sanar heridas que uno trae de rato. Y ahí yo tenía más, pero ya me va a quedar porque si no me vas a decir, ya basta. Ahí me voy a quedar. ¿Qué heridas estás sanando? Gracias. Gracias, Ochid. Carlos. Sí, muchas gracias y felicidades, Cristóbal, también sí se oye, ¿verdad? Estamos bien. Sí, sí, felicidades por este esfuerzo y por preguntas muy válidas que creo que como han mencionado varias acá, no eres el primero, pues nos hemos enfrentado a esto de ser los cashlanes de la película, los malos de la película a veces. Yo creo que aquí hay lo que va apuntando son hacia las formas que se ha construido la llamada otredad. Yo ya no lo concibo, me parece una mala palabra, pues hablar del otro, la otredad, porque es una construcción muy colonial, ¿no? Que tal vez sea de las heridas que habla Xochitl, que nos rompen y nos separan cuando no deberíamos de estar separados, ¿no? Pero de alguna manera pensamos que tenemos que separarnos. Y sí, estoy de acuerdo con el respeto, pero es el respeto en general, pues no solo con ciertas comunidades, sino cómo interactúas con el mundo de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo lo mencionaba porque, bueno, yo me enfrenté a eso y tal vez por eso sería importante igualmente, como dices, Xochitl, que lo escribieras, porque a veces llegamos al mismo punto desde distintos caminos, ¿no? Para mí fue muy accidentado y sin esperarlo, pues porque yo estaba hace ya cerca de 30 años trabajando un poco sobre los traumas de guerra en una como poblaciones quechí en Guatemala. Yo soy de Guatemala también y viendo cómo había afectado las respuestas culturales y todo el impacto de la guerra y los traumas, y después de un rato me di cuenta que quien estaba estudiando era a mí mismo, ¿no? Los propios traumas que había yo sufrido por la misma violencia, y ahí de repente dije, bueno, la verdad es que hay más cosas que nos unen que lo que nos separan. Y es un poco lo que tú dices, como que dejarte ir, como que te conectas con la música que te estás metiendo de alguna manera, no es algo que podemos compartir, pero sentimos la necesidad de ver que están en puntos en espacios distintos y la verdad es que estamos compartiendo esto, ¿no? Y bueno, seguramente lo que sí es complicado son cómo se construyen las narrativas, que tú también lo mencionaste muy bien, ¿verdad? Y ahí es donde yo siento que está mucho el secreto de la apropiación o no, ¿verdad? De estos materiales y cómo se negocian. Este, porque bueno, cualquier proceso, digamos, de textualización, ya sea escrito o audiovisual y demás, tiene que ver con primero descontextualizar. Uno saca unas cuantas imágenes de un continuo, digamos, de una realidad social y la recontextualizamos, la armamos de cierta manera y le ponemos, ya sea teoría o le armamos música o le ponemos muchas cosas, ¿no? Y eso sí es siempre complicado porque indudablemente aquí entran en juego muchos factores y sobre todo relaciones de poder, ¿no? Que es lo que es casi inevitable en este tipo de trabajos. Entonces, para mí lo que me ha sido muy útil es
¿cuál es la guía política? ¿Por qué estoy ahí? O sea, como dices, o sea, ¿qué es lo que, cuál es el interés, si se quiere, de hacer lo que se llama la colaboración o la colabor? Y por supuesto, ahí sí hay algo que me llamó mucho la atención de lo que decía Sergio, ¿no? Que estos son no solo músicos, son líderes sociales, ¿verdad? Que cuentan problemáticas y son problemáticas de las que uno no está ajeno y uno tampoco, no son de afuera, pues. O sea, el medio ambiente nos afecta a todos, ¿no? Los problemas de identidad nos afecta a todos. Entonces, más bien es cómo sumar esfuerzos desde donde estamos y apoyar en ese sentido, no como algo de buena voluntad, sino sino un trabajo que es importante para muchas gentes, ¿no? Y bueno, y no solo esto, me imagino que dentro de en esta área no sé qué tanto está afectado por cuestiones como la migración, el narco, como muchos otros problemas mayores, digamos, que seguramente estarán reflejados en estas canciones, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy clave esto de la negociación, digamos, eh, que tú lo pones como retaguardia. Normalmente tengo una actitud como esa, pues, o sea, yo trabajo en las comunidades en Guatemala donde me dicen, pero aquí hay algo muy interesante. Bueno, me dicen más o menos qué es lo que quieren, pero les interesa que yo cashlanice sus propios videos, que los vuelva más occidentales, más modernos, más de una gramática ya más conocida, porque aquí el problema no solo es el registro, digamos, el registro de los eventos, las canciones, estas dimensiones culturales, sino a qué público se está esperando llegar también, ¿no? Y en el caso con los que yo he estado trabajando, les interesa de que el mensaje llegue al público no indígena, digamos, o sea, y ahí me utilizan de alguna manera, lo cual yo estoy muy contento, pero es esta cosa de que, bueno, porque trabajo mucho sobre cuestiones de pluralismo legal y de formas indígenas de ejercer justicia, pero que han sido muy criminalizadas a nivel nacional. Entonces, como que hacer videos con sus propias cámaras, digamos, pero cómo hacerlo para que llegue al Ministerio Público, para que la gente mayor, la gente cashlana, entienda las formas propias de derecho, ¿no? Entonces, ahí hay una intención de ellos de invitarme, pues, o sea, y seguramente tú estás ahí y te han permitido estar porque de algo le funcionas, pues de algo le sirves también, ¿verdad? Y eso creo que es bastante bueno, ¿no? Eh, entonces, entonces como que son muchas preguntas, tal vez yo no tendría una pregunta muy clara, pero esta plurietnicidad, digamos, en la que vivimos constantemente, puede ser muy útil y puede ser muy tramposa también, o sea, depende cómo se use, ¿no? O sea, el hecho de ser de la comunidad no necesariamente, como lo mencionaban a Hayel, y el hecho de ser de la comunidad tampoco legitima automáticamente los materiales, ¿no? Sino que depende en qué grupo uno está. No creo mucho en la llamada objetividad, digamos, o ver desde afuera y ver lo que creo, sino que finalmente estamos en campos de fuerza y ver dónde nos situamos. Yo creo que eso sería tal vez más productivo, ¿no? Y te quería hacer una pregunta muy particular. Estas comunidades son afrodescendientes, pero al mismo tiempo la radio Ñucán es un nombre, no sé, de algún grupo indígena de ahí, o sea, también convive ahí algún grupo indígena en esta zona, o son solo mestizos y afrodescendientes, ¿verdad? Y son más que todo comentarios que sí son muy estimulantes y te digo, pues ya hemos pasado varios por ahí, pero como que las respuestas a lo mejor son múltiples, ¿no? O sea, ¿desde qué te llevó ahí? ¿Verdad? Que ya lo mencionaste, pero a veces hay cosas más profundas de una búsqueda personal que también se conecta con eso, ¿no? Sí, gracias, nada más. Gracias, Carlos. Qué buenas preguntas todas. O comentarios, ¿no? Vas, Cristóbal. Pues algunas cosas me las voy a llevar a pensar, porque son varias cosas y ya como que eh, pues gracias, más bien gracias porque creo que es parte pues de madurar las reflexiones que vamos construyendo y asimismo poder estar quizá en otro tipo de condiciones, en mejores condiciones también para fortalecer los procesos en los que colaboramos, ¿no? Entonces, pero voy a puntear algunas, ¿no?
En esta parte, bien, no, he utilizado la parte de Colabor para poder fundamentar algunos trabajos que he hecho. Tengo ganas, siento que hay algo ahí de lo que quiero dar cuenta, pero todavía no madura o todavía no logro encontrar quizá las palabras, pero agradezco como las preguntas porque quizá es parte de ese proceso, ¿no? Eh, Voy a empezar retomando este tema de la autoría porque pues es interesante, complejo y se le podemos poner más adjetivos, ¿no? Efectivamente, yo soy guionista y director de la película. Sin embargo, por el esquema en el que se financió, el 75% de los derechos los tiene el Instituto Mexicano de Cinematografía y el resto lo tiene la productora. Mi productora, que no es mía, ¿verdad? Es, bueno, la productora Erendir Hernández, que es una persona física, lo cual también me deja y nos deja de repente en una situación de que perdemos cierta capacidad de decisión, por no decir de agencia, ¿no? Es decir, yo soy de la idea de que la peli se mueva, de que ya nos invitaron, órale, no me gusta mucho, quizá por... me han criticado de no, es que tienes que respetar como que ciertos protocolos, ciertos espacios, primero aquí, primero allá, a mí me interesa, pero entonces pues hay una serie de filtros que tengo que esperar los vistos buenos porque sí, pues el director ya, órale, vamos a darle y no, espérate, infórmame, escríbete, inscribe y eso nos mete en una dinámica pues burocrática. Y además el INCINE o sea, además hay un tema ahí complicado porque como somos de un fondo que ya desapareció y nos han buscado migrar al nuevo FOCINE, pero eso es un trámite de más lento que pues yo no sé si vaya a ocurrir en algún momento, ¿no? O sea, está muy complicado y entonces para algunas cosas tenemos que escribir y se tarda mucho en contestarnos. Yo siento que como en la parte de ya de producción del documental, las tensiones han tenido que ver mucho con esta forma de producir. Y entonces ahí también siento que no sería como justo ahondar en eso porque no está Eréndira quien pues también asumió esta locura de hacer este documental y ha representado una carga fuerte para los dos, pero esta forma de producir en lo personal a mí se me hace tóxica, se me hace tóxica esa forma de la que nos hemos metido a producir y vaya, ¿no? Pues ahora no hay a dónde hacerse, hay que entrarle y darle, pero siento que eso limita y justo hoy lo pienso, digamos que hay otras cosas que estamos trabajando más en un esquema pues más comunitario y como que de repente siento, dijeran por ahí el canto de las sirenas para volver a postular algún fondo, como que me siento escamado, de decir, no creo que no le quiero entrar por todo lo que implica, ¿no? Este, mm, entonces esa parte como de tensiones de autoría, esta parte de la reflexión del mestizaje se da muy hacia afuera, ¿no? De Collantes hacia afuera yo me lo traigo, pero allá adentro no hace mucho sentido esto, ¿no? Pues somos amigos, ¿no? Somos amigos ya de varios años, entonces como que lo decidimos juntos y bueno, yo con ellos, pues como que somos un equipo, ¿no? Este, claro, hay cosas que si uno no está, no pasa, ¿no? Ellos de por sí se reúnen para ensayar, pero para este tipo de temas, si uno no llega, pues no se, no se resuelven. Y efectivamente, ¿no? O sea, como parte de la reflexión que después de varios años es un poco contradictorio, pero es así. Es decir, a últimas, ¿qué pasa si uno hace justo eso, ¿no? Si haces un documental porque tú tienes adentro algo que necesitas sanar, ¿no? Y justo, digamos, visto el proceso de estos dos documentales que pues me ha llevado, no sé, 6, 7 años, yo hoy sostengo esto en varios lugares. No es nada novedoso, pero para mí al menos me hace sentido decirlo. A veces cuando lo digo, veo que hay gente que pues le hace sentido y otros que dicen, pues este tipo, ¿qué le pasa, no? Yo creo que las personas mestizas que venimos de las ciudades del centro del país, porque yo nací en la Ciudad de México, estamos rotas por adentro. Yo me doy que estamos cuenta que yo al menos estoy
roto intentando justo como que sanar esa parte, porque justo después de varios años de acompañar procesos en comunidades, pues yo veo la relación profunda con el territorio que justo también puede ser como sonar muy bonito, esencialista, pero me doy cuenta pues justo de cómo pues de cuando de cuando el cerro truena es porque hay un mensaje y cómo al cerro le puede responder otro cerro y hay una comunicación. Y entonces el hecho de poder buscar explicarme a mí mismo temas de mi identidad, de cómo yo me siento a través de la música, más que de este tipo de narrativas, que además dicho sea de paso, pues yo muchas veces platico con la familia de estos temas, pero ha sido muy interesante cómo incluso a nivel familiar uno va desvistiendo ciertas cosas, ¿no? Porque de repente han salido por ahí actas de nacimiento de abuelos, bisabuelos, y es como, oye, pero pues ustedes me habían dicho que tal persona era de tal lugar, pero mira, aquí está su acta de nacimiento y resulta que es, pues que es de Veracruz y que es de Michoacán y que es de esta comunidad. Y entonces yo siento que a mí me ha ayudado un poco como a pensarme de una manera distinto. Yo veo que justo hay varias personas que estamos atravesando este tipo de procesos también como con otros docentes que estamos en la Afrouniversidad, de que estamos explorando nuestra identidad y me parece muy rico, ¿no? Me parece muy rico. Mm, bien, en el lugar, bueno, digamos que Pinotepa, así como toda la Costa Chica, pues hay relaciones, vamos a decir, interculturales, ¿no? Aquí, particularmente en el caso de Pinotepa, pues la radio Ñucán es el nombre originario de la comunidad de Santa María Jicaltepec, donde yo vivo, es el pueblo de los acostumbrados. Entonces, quizá para explicar esto, me voy a regresar tantito aquí nada más. A ver. Bien, esta es como una cartografía que se hizo desde la forma de entender el territorio del pueblo afromexicano y del pueblo mixteco del lado de Pinotepa. Entonces, Jicaltepec está acá arriba, Ñucán, que es, digamos, dentro de la cuenca baja del Río de la Arena, es la parte alta de la cuenca baja, ¿no? Es la zona de cerros. Collantes está aquí. Entonces, justo en la costa hay varios lugares en donde las radios están asentadas en comunidades indígenas, como es el caso de Jicaltepec, Jamiltepec, Tututepec, en su momento Xochislahuaca, por mencionar algunos casos, pero la zona de influencia de la radio, pues es también la parte baja, ¿no? Entonces, a fin y a cabo, el hecho de que esté la radio aquí, pues abre la posibilidad justo de estos diálogos, ¿no? De esta posibilidad de encontrarnos de una manera distinta a través de la música. Entonces, efectivamente, y ahí en algún momento, pues está medio enmascarada en el documental la presencia de la radio comunitaria, porque era como también un dispositivo de cómo es que ellos se iban a organizar para poder grabar sus propias canciones. Entonces, eso con relación al tema de la radio. Y vaya, ¿no? Dos cosas que las dijo Sergio y no las comenté porque las estaba procesando, ¿no? Efectivamente, es interesante, o sea, ellos tienen un liderazgo, pero también justo por las dinámicas de migración, por toda la problemática, justo otra de las cosas que en algún momento fue un reto poderlo sobrellevar, pues fueron las olas de violencia, ¿verdad? Entonces, el tema de migración, olas de violencia, el incremento en el consumo de drogas sintéticas, desde ahí yo explico que hay cierta pérdida de la calidad de autoridad moral hacia los músicos, ¿no? Entonces, ellos tienen mucha autoridad moral los días de Todos Santos cuando salen con los diablos. Ellos en algunos momentos se vuelven la autoridad, pasan cosas que en otros lugares pues yo no he visto, ¿no? Como por ejemplo situaciones en donde un danzante puede desarmar a un policía de la comunidad y quitarle su pistola y su radio, ¿no? Eso en otro momento no pasa, pero fuera de Todos Santos también como que a veces se les ve como o sea, se reconoce que ellos salvaguardan la historia, pero también se les toma como un poquito como que son los viejos locos, ¿no? Y entonces a veces es más a Don Dago, que es como allá adentro es el líder, le dicen el abuelo, ¿no? Como, ya ahí va el abuelo otra vez. Entonces, ahí hay también eso, y también siento que ahí hay un reto de transferencia generacional, ¿no? Los jóvenes, pues hay quienes participan, pero no se han
no se ha generado ese mecanismo de que ahora sean jóvenes quienes lleven la música. Y también con el tema de la interdisciplinariedad, y justo a propósito de las tensiones a nivel de producción, porque digamos que pues uno va trabajando de cierta forma, pero pues no todas las personas con quienes uno trabaja entienden las cosas de la misma forma, ¿no? Entonces, a veces en estas formas de producir, pues hay una línea de mando, entonces de repente te dicen que hagas algo así y pues tú sientes que no debe ser así, ¿no? Oye, no, espérate, oye, no, no quiero. Y entonces, pues es producción, ¿no? Quien trae el recurso, quien pues de repente viene siendo casi, casi pues, tu jefe inmediato. Y entonces creo que hay un reto en el cual pues todavía vamos a ver más adelante qué pasa, pues que en estos grupos interdisciplinarios pues se pueda trabajar, pero también como que desde otro, pues sí, horizonte metodológico. Lo que pasa es que cuando uno está en este tipo de trabajos, no todos andan en este tipo de reflexiones, ¿no? Entonces es ahí una cuestión de de reto. Pues por ahí la dejaría. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios también. ¿Da tiempo? Sí. Sí, sí, adelante. ¿Te tienes que ir a a las 12 en punto? Pasando las 12, de 12 a, digamos, 12:20. Está Ah, bien, bueno. digamos 12:20, está bien. Bueno, pues agradecerte de nuevo muchísimo por ese trabajo también. Quería primero pues que participaran los demás. Yo tenía varias preguntas desde el inicio. Este, felicitarte por el compromiso, ¿no? Tan claro que se percibe, que ya te han felicitado bastante, pero realmente, a mí en lo personal tu trabajo me atraviesa de varias maneras, ¿no? Como alguien que también investiga la Costa Chica, llevo 25 años yendo a trabajar a la misma comunidad, de hecho. Bueno, y a otras también, pero sobre todo a una, y a alguien que creo que nos parecemos también en ese sentido de alguien que busca investigar, crear y crear de manera colaborativa, ¿no? Con las personas con las que nos relacionamos, que son amigos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Son personas con las que, colegas, en fin. Y, y bueno, alguien que también trabaja documental. Entonces, bueno, tu trabajo me atravieso de muchas formas. Y una otra que no me había dado cuenta es también el tema de la radio, que a mí hace mucho me... De hecho, creo que el primer documental que hice fue sobre radio comunitaria. Entonces, me parece muy interesante todo este proceso que has tenido con la radio comunitaria, y haciendo como un paralelismo con el cine, que a veces lo pensamos como un medio privilegiado para documentar la memoria, ¿no? De comunicación, en fin, yo creo que en la Costa Chica la radio ha sido históricamente una manera de archivar, ¿no? La historia y muchos momentos de la comunidad, pues un archivo que ahí está y que es muy fuerte, es muy potente, ¿no? Circulan muchas músicas, que es, bueno, tú sabrás decir mejor que yo no he tenido tanto contacto con la radio de la costa, pero sí de otros lugares. Los anuncios, ¿no? Las fiestas, luchas, en fin, tantas cosas que se hablan en la radio. Entonces, creo que, no sé, estaba pensando en esa relación de cómo se construye también la memoria a través de la radio en la costa. Y otra cosa que quería comentar, que obviamente pues también me atravesó mucho, es esto que dijiste sobre el tema de los incentivos culturales que se dan sobre todo para músicas sí, música que tiene que ver con danzas, que están como institucionalizadas como afromexicanas, ¿no? O indígenas, en fin, ¿no? Pero no para otro tipo de música que tal vez no se han colocado de esa manera, como la danza de los diablos o la danza de la tortuga, la danza del toro, que yo trabajo con este tipo de danzas tradicionales, ¿no? Entonces me quedé pensando en cómo estos incentivos, como tú bien lo dices, privilegian estas versiones como más, no sé si, no sé cómo lo ves tú, si más folclorizadas, institucionalizadas, ¿no? De ciertas danzas o músicas, y cómo
y cómo se negocian estos formatos con las comunidades, porque a veces las mismas comunidades institucionalizan estas danzas, estas músicas, ¿no? Entonces, preguntarte sí cómo has visto cómo se va definiendo, ¿no? Estas expresiones culturales que identifican a la población y que se convierten en, en la música, en las danzas que están siempre en el encuentro de pueblos negros, en lo que sale también para afuera, y bueno, me parece este tema así súper, súper interesante. Creo que ahí me quedo porque tengo otras, pero no va a dar tiempo. Muchísimas gracias. Vale, pues pues yo creo que sí, la radio ha tenido ese papel en el sur de México, en Centroamérica, muy fuerte. Yo llegué a vivir aquí en el año 2012 aproximadamente. En ese tiempo, pues bueno, este, es curioso ver cómo el tiempo pasa, ¿verdad? Y cómo van cambiando las cosas. Cuando uno está más chico, escucha a la gente mayor decir, no, es que yo cuando nací no había esto y ahora hay eso, ¿no? Lo curioso es cuando uno ya empieza a dar cuenta de esas cosas, ¿no? Cuando yo llegué aquí no había ni internet ni celulares. Es más, la radio comunitaria surge porque había un grupo de mujeres que estaba buscando gestionar un cibercomunitario para que sus hijos, hijas no bajaran al ciber, a la cabecera municipal, ¿no? Y en ese tema se mezcló con un tema de comunicación y de radio y fue creciendo el proyecto, entraron otros actores, organizaciones y surgió la radio. Hoy por hoy, digamos que las experiencias fuertes que estaban sosteniendo los proyectos de radio, muchas se han caído o nos hemos caído, porque también todo el tema de sostener los proyectos de manera autogestiva, pues es un reto, ¿no? Y además la pandemia también nos golpeó muy fuerte porque los esquemas de financiamiento local que teníamos se cayeron en la pandemia, ¿no? Digamos que los pequeños comercios que cumplían con los criterios de poder ser patrocinadores, pues se cayeron y cosas que también a nivel comunitario no se lograron resolver. Entonces, efectivamente, la radio tiene un archivo muy importante, tiene una posibilidad de convocar, de organizar muy fuerte. Veas el caso de Radio Ñomdá en Xochislahuaca, Guerrero, que hoy también, pues, en un par de años se ha caído. No sé qué ha pasado con Radio Ñomdá, pero digamos que después de la pandemia sé que se vinieron para abajo y hay similitud, ¿no? Yo, claro, Radio Ñucán siento que es una experiencia más pequeña, Radio Ñomdá pues trae una experiencia más larga, pero hay similitudes porque son radios que surgen, ya me estoy desviando, pero creo que es importante decirlo, que surgen para cuestionar el poder de los cacicazgos mestizos de las cabeceras municipales. Y hoy por hoy quien se sostiene es Estéreo Lluvia, que consiguió la concesión, porque además hace 15 años hace 10 años era delito federal usar el espectro radioeléctrico. Han ahorita sobrevivido quien ha entrado más o menos a la lógica de las concesiones. Estéreo Lluvia lo ha hecho y lo ha hecho sin perder como que sin perder la brújula. Claro, administrativamente creo que es todo un reto tener las concesiones por muchas cosas. Y ahora también han surgido nuevas radios a propósito de esta nueva figura de los planes de justicia. Por ejemplo, en San Pedro Amusgos están iniciando una radio enfrente de donde está Radio Ñomdá, digamos, en un municipio, pero sí creo que hay esas experiencias. Sin embargo, todo el tema de los medios digitales y las redes sociales ahora ha rebasado muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues he buscado sistematizar estas experiencias de radio. Sin embargo, hoy por hoy la juventud los jóvenes, las jóvenes que van a la afrouniversidad, la radio es algo que ya hay una brecha tecnológica que ya nadie escucha la radio, nadie tiene radio ya. Entonces, todo el tema ahorita, pues, de estas cosas nuevas que ya no son, en realidad no son tan nuevas, toda la parte de los youtubers, los influencers locales, pues siento que es un nuevo campo pues que se tiene que explorar porque es ahí donde ahora siento que hay gente que está explorando este tema de salvaguardar la memoria, claro, en un ecosistema digital con muchos elementos que de repente pues lo rebasan a uno poderlo entender, ¿no? Pero bueno, eso está ahí. Em,
parte de la reflexión que construimos con Heréndira es que queríamos hacer una película que no fuera justo folclorizante, no queríamos hablar de voy a entrar por la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa en los últimos años? Digamos que la Guelaguetza marca como a las grandes danzas, ¿no? Que las grandes danzas representativas del estado de Oaxaca. Ahí pues hay todo un tema muy, pues yo siento que muy lamentable en términos de que pues se ha vuelto un megaproyecto todo este tema de la industria del turismo, entonces se invita a quien va a generar la vista que le interesa al turismo. En algún momento los Diablos de Collantes han sido criticados porque ellos aceptaron como que utilizar un uniforme, ¿no? Entonces la gente de la llanada dice, no, eso no puede ser. Yo siento que también ellos han sabido utilizar cómo reinventar la tradición, ¿no? Porque ellos también a partir de eso se distinguen, ¿no? Entonces, hay este tipo de miradas, sí, folclorizantes, es una política folclorizante ver solamente a las danzas y a la música por lo que pueden proyectar para atraer al turismo o para las narrativas que les interesa al gobierno del Estado. Y bueno, es como también, pues de cierta manera, dialéctico en términos de que hay quienes han decidido no ir a la Guelaguetza. Por ejemplo, los vaqueros de San José Estancia Grande, ellos no les interesa, no les llama la atención, no es una prioridad. Los Diablos de Soto, ellos, bueno, tengo unas alumnas que es como un orgullo decir, no, ellos no se uniforman y además ellos no quieren ir a la Guelaguetza y como esa forma de decir, somos los auténticos, ¿no? Entonces, eso está por ahí y claro, siento que poco se critica y poco se habla porque es incómodo, ¿verdad? Porque ahora con el gobierno de transición, pues, no, nada, como que nadie, poco se critica eso y también poco se critica porque pues está la expectativa de poder conseguir fondos, pero en realidad si vamos a los fondos estatales son muy limitados. Es decir, si ves cuánto da el PACMIC del estado de Oaxaca, da entre 1 y 2 millones para aplicaciones que son 50 aplicaciones. Entonces, pues pues es algo que yo creo que entra dentro de temas de racismo institucional, ¿no? Entonces, por ahí este tema que creo que amerita seguirlo reflexionando. Sí. Bien. Quisiera nada más comentar, ¿puedo, Claudia? Sí. Sí, sí, claro, perdón, sí. Bueno, sí, me llamó mucho la atención que efectivamente, Cristóbal, la influencia que en un momento dado tiene la Guelaguetza. Sabemos que la Guelaguetza es un espectáculo urbano, ¿no? Dirigido por ¿no? Las clases medias y altas de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Que representan su hegemonía sobre todo el estado. Y sí, todo eso es cierto. Es un espectáculo, pero es un espectáculo que en algún momento sirve como un elemento de poder en las zonas locales y que los grupos de danza en un momento dado también juegan ese juego. Los liderazgos internos hay que siempre tomarlos en cuenta y ese tema lo mencionamos hace rato. O sea que no solamente estamos hablando de quién es el líder cuando se hace una producción, sino cómo se dan las interacciones dentro de los mismos agentes en las comunidades, ¿sí? Donde hay liderazgos locales y hay conflictos locales, ¿sí? Entonces, en toda esa dinámica, la representación de lo que es la Guelaguetza es un elemento de poder que se puede usar y se reinventa, como dice la tradición, a partir de elementos que se toman, ¿sí? Y se manejan. Entonces, no podemos nada más mitificar la cosa. Ah, eso es folclorizante, ¿no? Desafortunadamente, el concepto de folclore está totalmente desprestigiado, ¿sí? Pero en realidad es el folclore, pues como es una ciencia de sistematización de manifestaciones tradicionales, eso es todo, ¿no? Pero hay un concepto muy, muy, muy negativo acerca de este. Bueno, no le podemos quitar esa significación que tiene hoy en día, ¿no? Este, pero sí,
me gusta me gusta la idea de también ser conscientes de cómo se maneja al interior esos elementos, en donde ciertos grupos pueden ir, ¿no? Van una o dos ocasiones a la Guelaguetza y entonces se manejan dentro de los grupos de danza nuevas ideas de cómo hacer las cosas dentro de su misma tradición. Entonces es como materia prima, vamos. Y creo que eso es valioso verlo desde ese punto de vista. Gracias. Gracias, Naja. Luego yo también hago un comentario. Sí, perdón, rápidamente. Bueno, sobre esto que había dicho Sergio, yo me pregunto si este documental o a lo mejor el trabajo que ustedes hacen no podría incidir en la participación de estos músicos en otros espacios, ¿no? En donde también sean representativos de la cultura afrodescendiente, ¿no? En estos espacios pues en donde se divulga esta cultura, más allá de los estereotipos de la danza y todo esto. Nada más Cristóbal, fíjate que toda esta reflexión sobre las metodologías colaborativas y que siempre son pues un tema muy interesante y muy estimulante, que yo también voy a, por supuesto, dar lectura a lo que tú has hecho y pues a los autores, ¿no? Que has mencionado. A mí me ha ayudado también este libro no sé si conoces a Sara Corona Berkin, Mm. que ella trabajó muchos años con las comunidades wixárikas, de hecho, dándoles las cámaras a las personas de la comunidad, muchos de ellos niños, para que produjeran desde su mirada, pues cómo estaban construyendo la narrativa de quiénes son ellos, de su propio paisaje, etcétera. Y tiene un libro que coeditó con Olaf Kaltmeyer, no sé si, bueno, a mí me ayudó se llama En diálogo, metodologías horizontales en ciencias sociales y culturales. Y hay algunos artículos en donde pues plantean estos retos, por ejemplo, de cómo generar metodologías y un co-conocimiento, ¿no? La co-construcción de un conocimiento de saberes desde la investigación y desde, no sé, el haber, el oficio de la persona con quien tú trabajes, incluso como la amistad puede ser también una potencia de esta colaboración que puede ser pues muy rico, ¿no? En este tema, que no es para que ahorita lo resolvamos, porque justo es un tema que siempre está en debate, ¿no? Siempre hay como hilos de dónde jalar, porque cada, creo, proyecto o colaborativo, pues tiene sus propios retos, ¿no? Entonces, esto a propósito, ¿no? De lo que estábamos comentando, y me acordé de ello. Ojalá te sea útil. A mí sí me lo fue, aunque claro, es un debate que pues por supuesto no tengo concluido, ¿no? Es todo, muchas gracias. 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 Sí, bueno, la verdad siempre me parece muy interesante ese tema de la Guelaguetza y de la institucionalización de las danzas, regresando a eso, perdón. Porque en Guerrero yo siento que no tiene el mismo impacto que en Oaxaca, ¿no? La Guelaguetza, obviamente, porque en la Guelaguetza sobre todo hay danzas pues de Oaxaca, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es muy interesante para pensar en esta institucionalización y inclusive comercialización de las danzas, o sea, la llamada al turismo también a través de estas representaciones de danza y de música, pero también me interesa cómo, lo que decía un poco Sergio, ¿no? Cómo las propias comunidades también reinventan, adoptan y se apropian de estas formas, ¿no? De mostrar las danzas. El festival ya no es encuentro de diablos, ¿no? Que antes era un concurso de diablos que se empezó a hacer en Cuaji, también ha tenido un impacto muy fuerte en todas las danzas. Luego se lo apropió el mismo gobierno, ¿no? Y entonces, sí, o sea, el hecho de que, por ejemplo, una de las notas o de las cosas que observaban los jurados era que estuvieran vestidos iguales, ¿no? Eso es muy fuerte ahí en la costa, digo, ahora se está problematizando también por gente de las mismas comunidades, pero sí me parece muy interesante eso y cómo a través de esto pues entran en circuitos de reconocimiento, inclusive para autoafirmarse como afromexicanos, ¿no? Entonces en este proceso pues me pregunto también qué pasa con estas otras músicas, con estas otras danzas que existen en la región
y que no necesariamente entran en los circuitos, ¿no? Como las músicas que tocan También. también los mismos grupos que tú investigas, ¿no? Cristóbal, bueno, era en ese sentido. Xochitl tiene otra pregunta o comentario. No muy rápido porque se nos está acabando el tiempo, pero me llamó mucho la atención lo que decías, Cristóbal, sobre los auténticos, las miradas propias, quién se autonombra auténtico y para qué y frente a quién, ¿no? Eso está fascinante. Y bueno, si pudieras algo decir y pensando en todos estos comentarios sobre la reinvención, recreación, revitalización de lo propio. Pensé en el texto del investigador MAM, Osvaldo García, quien nos habla de los MAMs que están entre la parte Chiapas y Guatemala y cómo recrean sus danzas y su música. Y es fascinante porque él es escritor antes que cualquier otra cosa, que cientista social, y él es pintor. Entonces eso te dan ciertas sensibilidades para poder hablar de los procesos. No digo que sean superiores, pero son sensibilidades artísticas, creativas que juegan en nuestras interpretaciones sociológicas y antropológicas. Entonces te la voy a mandar y oyendo a Carlos, este, sí, Carlos, también nosotros con esta crítica a la otredad, sin dejar de reconocer la razón histórica por la cual ha habido, pero también estamos construyendo desde la mismidad. Y hoy es posible la mismidad, y les voy a compartir un texto donde lo argumentamos, porque estamos ante el colapso civilizatorio. Entonces estamos frente a todo esto que nos dices, Cristóbal, y esas escenas de la basura en el río, pues San Cristobalito de las Casas, pueblo mágico, cacatero, ¿me entiendes? O sea, estamos y hay una serie de enfermedades permanentes y el pueblo se pregunta, 8 centros de investigación y la pregunta es, ¿por qué será que tenemos tantas diarreas, salmonelas y tifoideas? Y bueno, hay gente que está haciendo cosas importantes a nivel medioambiental, no debo desprestigiarlo, pero ahí la mismidad ya no es un argumento ideológico, es una realidad concreta de la vida cotidiana, como tú lo dijiste. Gracias. Bien, pues tomo nota de estos textos, por supuesto que los voy a explorar y pues comentar un par de cosas. Sí, es interesante porque en Oaxaca, la Guelaguetza, claro, si vamos a a la cuestión histórica, podremos tener algunas pistas de qué manera se configuró el lunes del cerro, ¿no? Que además desde muchos pueblos es muy criticado, especialmente desde los pueblos zapotecas del Valle porque ellos tienen sus propias guelaguetzas, ¿no? O sea, la guelaguetza del lunes del cerro, pero además hay pequeñas guelaguetzas que la Ya. gente dice, no, es que la del lunes del cerro no es la guelaguetza, ven a la fiesta de mi pueblo y vas a ver lo que es una guelaguetza, ¿no? Y en Guerrero está el Paseo del Pendón en Chilpancingo, que convoca a danzas regionales, pero no lo conozco, tengo muchas ganas de ir, pero siento que no tiene esa connotación, salvo para quien esté más familiarizado, ni política, ni folclorizante, ni extractiva, ¿no? Y también es cierto, y me parece muy interesante pues lo que sociológicamente le dicen también como de los discursos ocultos, ¿no? Es efectivamente cuando a la gente, a los músicos de Collantes los llaman para ir a la Guelaguetza, pues cumplen cabalmente con los requerimientos, dan la pelea con los funcionarios de Pinotepa, porque efectivamente Pinotepa siempre proyecta la chilena, porque pues el grupo oficial de la chilena pues está integrado por los hijos, las hijas de quienes son pues los caciques locales, ¿verdad? Entonces ellos dan el debate, entonces van y lo disfrutan. A mí lo que me mueve es que entonces regresan como con el corazón lleno, pero hoy por hoy todos tienen problemas de salud. Y entonces el apoyo que les dan allá se acaba en el camino y regresan. Y entonces el problema de la vista, el problema de la hernia, el problema, ahí sigue, ¿no? Y ahí se me hace pues como crudo porque en realidad no hay un interés, no sé cómo decirlo, pues real del gobierno por verdaderamente preservarlo, ¿no? Y este tipo de cosas se ha buscado colocar en los espacios a donde ha ido el documental, pero no tampoco hay como que mucho interés de poderlo atender. A fin y a cabo,
la dinámica cultural en Oaxaca ahora funciona como siento que muy clientelar, muy en términos de grupos de poder. Em, pero sí, es digamos, también juega este doble juego, ¿no? De cómo se reconfigura también a nivel local, tanto los liderazgos, tanto cómo se asume la, este, la tradición. Em, y para precisar este tema de los auténticos, o sea, digamos que bueno, en algún momento en mi encantamiento por Marino, la propuesta es que se iba a llamar el documental El auténtico de la costa. Pero a fin y a cabo los auténticos pues fue este grupo de los 70s, de los 80s que tocaban sus canciones con lo que tenían a la mano, ya fuera música, instrumentos tradicionales o a veces un bajo que lo conectaban a una bocina. Es más, en el desarrollo de la parte del desarrollo del guión, fuimos a buscar con Dago, con Marino, estas bocinas que les costó mucho comprar y por ahí estaban en un patio, ahí pues pudriéndose, ¿no? Entonces, son los auténticos porque así se autodenominó el grupo, ¿no? Eran los auténticos de la costa. Y en algún momento ellos dicen, en un tiempo, cuando, pues supongo, estos grupos que trascendieron más, como el Mar Azul, en los momentos en los cuales el Mar Azul prendía las fiestas, pues también en Collantes y en los pueblos vecinos, los auténticos prendían las fiestas, ¿no? Pero también hay una forma de asumirlo como con una cuestión ahí quizás semántica de que fuimos ese grupo, pero hoy por hoy nosotros somos los músicos auténticos porque somos los que preservamos esta forma de tocar la música tradicional y cómo podemos reinventar nuestra música, que eso no pasa mucho. Bueno, Claudia, tú lo sabrás, pasa y no pasa. Hay muchos lugares, por ejemplo, este otro documental de Los Hijos de la Costa, hay un personaje muy interesante en el Cerro del Indio, es una armónica, no sé cómo se llama el señor, pero que es una armónica prodigiosa y él hace lo mismo, él con la armónica toca a los diablos, pero compone sus corridos, ¿no? Entonces ellos se asumen como auténticos porque tienen esta como capacidad de reinventar y pues son prodigiosos porque te pueden sacar cualquier tipo de canción con sus instrumentos. Entonces, un poquito esa reflexión y sería interesante poder checar este tema de la mismicidad, ¿no? Un poco siento que hay una afinidad, es decir, pues lo que yo propongo es que justo en este tiempo en donde la problemática en el caso local, pero que creo que es universal, en el caso de contaminación, de los ríos de donde disponemos el agua potable, esos mismos ríos que contaminamos con aguas residuales, las personas que nos pueden invitar o guiar hacia cómo poder tener otra relación con los ríos, con el territorio, con las propias comunidades, pues siento que en la forma de convivir, en los saberes locales de estos músicos, ahí hay algunas pistas para voltear para encontrar quizá algunas respuestas a esta situación tan complicada que vivimos. Y vaya que en el caso de los pueblos afromexicanos se vive muy fuerte porque a fin y a cabo con el aumento de los huracanes, pues las comunidades más golpeadas ya de manera, es decir, si vemos la periodicidad de incidencia de los fenómenos meteorológicos, cada vez se van cerrando. Es decir, vean, el huracán John fue en noviembre del 2024, el huracán Eric fue en 2025 y son las mismas comunidades golpeadas. Además de que toda la descarga de agroquímicos, toda la descarga de aguas residuales va para allá y las omisiones institucionales pues, son desgarradoras, ¿no? Si les interesa más ese tema, busquen la recomendación 168 diagonal 2023 sobre contaminación del Río de la Arena, que un grupo de ciudadanos demandó al municipio por esa problemática. 168 guión, ¿qué, perdón? 168 diagonal 2023 CNDH. Digamos que aquí sería el anuncio, o bueno, es decir, siento que derivado de todo lo que hubo con relación al otro documental, La suerte del agua, que conllevó a muchas cosas, muestreo comunitario del agua, una serie de talleres, un grupo de ciudadanos se empoderó del toma y demandó en la CNDH al ayuntamiento y a la Conagua. No es la única demanda, hay muchas demandas
y también no sé qué tanto ha trascendido, porque son demandas de carácter, no son penales, son demandas, son recomendaciones. Bueno, pues si ya no hay otro comentario, además ya nuestro querido invitado se tiene que retirar. Le agradecemos muchísimo de nuevo su presencia, agradecer a todas, todos los que estuvieron presentes, una sesión súper rica, eh, intervenciones y preguntas muy nutritivas, ¿no? No solo para Cristóbal, sino para todas y todos. Y pues de esta manera ampliamos nuestras formas en pensar en el audiovisual, ¿no? Y tantas cosas de las que hablamos hoy aquí.